Bueno, un cordial saludo, les doy la bienvenida a su clase de Derecho Ambiental y Minero, hoy siendo 1 de marzo del 2021, en el cual vamos a iniciar sexta, nuestra sexta sesión. Les doy la cordial bienvenida, bienvenidos a todos. Bueno, muchas gracias para las personas que nos están acompañando con sus cámaras, les agradezco mucho antemano. Bueno, ¿cómo les fue con la tarea que les había dejado? Bien, profe. Bien, Sí, señor. Entonces, vamos a mirar. Les había dejado a ustedes, entonces, mirar sobre la minería de Barequeo, minería tradicional y Ahí artesanal. sí. minería tradicional y minería artesanal. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar a ver minería. Me estoy adelantando un poquito. Me voy a adelantar un poquito a estas clases que son de recursos no renovables, ¿sí? Como si bien es cierto lo que han visto ustedes, hemos estado viendo de no renovables, ¿sí? De renovables, perdón. Esto es de no renovables. Entonces, si nos damos cuenta, me voy a adelantar bastante, pero son estas cosas que pues tampoco no puede hacerlo porque que no la vayan a asimilar ustedes, pues sí, lo pueden hacer y es algo que me voy a adelantar porque no hemos visto derecho a agua, no hemos visto áreas protegidas, no hemos visto permiso, no hemos visto licencia, no hemos visto concesión, porque son dos cosas muy distintas. Una cosa es esa actividad minera y otra es la actividad ambiental. Entonces hay que tener en cuenta que el título minero es distinto a la licencia ambiental. Entonces, precisamente este tema es porque si algún momento ustedes tienen un usuario o un cliente que le llega y le dice, doctor, mire, tengo este mineral, entonces hay que saber si se le puede legalizar o no se le puede legalizar o por qué medios se le va a legalizar. Entonces, una de las primeras preguntas que se le hace a ese usuario es saber qué actividad es, cómo es la actividad y es lo primero que ustedes tienen que empezar a conocer, la actividad de esa persona. ¿Mm? Entonces es importante conocer la actividad. Entonces la pregunta que usted tiene que hacerle a ese usuario o a su cliente en el cual quiere que le lleve el proceso, si su actividad es barequeo, si su actividad es tradicional y si su actividad es artesanal. Porque para cada uno de ellos son distintos requisitos y diferentes procedimientos. Entonces, veamos cuáles son los requisitos de minería barequeo, minería tradicional y minería artesanal. Esta mañana me preguntaban, me decían, doctor, ¿y por qué? ¿Y quién sería la competente? ¿Sí? Entonces, debido a que es como una especie de subsistencia y no amerita, digamos, un bagaje alto, digamos, de toneladas al año o metros cúbicos por segundo, por metros cúbicos de sacar, sino es por subsistencia, pues no amerita hacer un procedimiento tan grande a través de estudios de impacto ambiental o planes de manejo ambiental. Entonces esos procesos no ameritan. Entonces vamos a mirar cuál es el mérito de cada proceso. ¿Listo? Entonces, revisemos a ver entonces qué encontraron de las características. Vamos a nombrarlas acá, 1, y vamos a decir, a ver, ¿qué encontraron? Entonces, si quiere levante la mano, ¿quién va a participar?
Yo le doy la palabra. Listo, dale, Fernando. Bueno, mediante el barqueo es totalmente artesanal, no es totalmente industrializado ni nada, es para como el principio del sustento, pero no una industrialización global, sino es para el sustento personal de un individuo. O sea, no es industrializado, es únicamente con el bareque, o sea, es como una, ¿cómo le digo? Como un plato grande que pueden extraer el oro, ¿sí? Entonces, pues no es totalmente industrializado, simplemente es para el sustento mínimo vital de una familia o de la persona, no requiere varias Sí. tecnologías, es en grava y arena, prácticamente de los ríos se saca, no se hace explotación masiva en cuanto al barqueo. Eso es lo que más o menos una de las características. Gracias. Entonces, bueno, artesanal, para eso tenemos la minería artesanal. Esta es de subsistencia. ¿Listo? Entonces, es totalmente distinto. ¿Qué otra persona? ¿Qué otra persona? Profe, yo, es que no pude levantar aquí Dale, la mano. dale, Adriana, no importa. ¿Qué Eh, características encontraste del barequeo nomás? Vamos a hablar de barequeo. de Barequeo, yo la otra que encontré, profe, que es patrimonio cultural. Eh, yo coloqué obligaciones de los comerciantes de minerías autorizadas. El comercializador de minerías deberá mantener actualizada la inscripción en el Registro Único de Comercializadores de Minerías. Cumplir con toda la normatividad legal vigente en materia minera tributaria. ¿Qué otra cosa así? Pues esas son como las características que yo encontré para esta minería. Legales, ¿qué encontraron legales? ¿Qué encontraron? ¿Dónde, en qué norma está? En la ¿Dónde? 1102 de 2017, esa yo encontré, profe. ¿Mm? ¿Qué más? ¿Qué encontraron? O sea, de... Profe, yo lo otro que, bueno, yo otra descripción que encontré ahí es que dice que es la actividad que se realiza con herramientas manuales en el lecho y playas de los ríos, la cual consiste en el lavado de arenas sin ayuda de maquinarias ni medios mecánicos, Eso, qué características, muy bien. con el objetivo de Bueno, separar y recoger metales preciosos contenidos en la arena. entonces, esa definición tú lo estás leyendo de la ley 685 del 2001 en su artículo 155, si no me equivoco, ¿sí o no? Sí, señor. Entonces, leamos o escuchemos qué nos dice ese artículo. Muy despaciamente lo vamos a desmenuzar. Doctor, yo tengo el artículo 155 del Código de Minas. Por favor. Dice, Código de Minas, artículo 155, barequeo. El barequeo como actividad popular de los habitantes de terrenos aluviales actuales será permitida con las restricciones que se señalan en los artículos siguientes. Se entiende que esa actividad se contrae al lavado de arenas por medios manuales sin ninguna ayuda de maquinaria, medios mecánicos y con el objeto de separar y recoger metales preciosos contenidos Entonces, en dichas despacio, despacio, arenas. despacio, no, despacio, despacio. Entonces, es una actividad de arena. También es una actividad
popular. Es una actividad de para de lavado de lavado de arena para sacar ¿qué? Minerales o metales preciosos. ¿Listo? Precioso. ¿Cierto? ¿Qué más nos dice el artículo? Otra vez suavecito, despacio, que todo Profe, lo vuelvo a repetir. podamos... Sí, por favor. Dice, barequeo, como actividad popular de los habitantes de terrenos aluviales actuales, será permitida con las restricciones que se señalan en los siguientes artículos. Se entiende que esa actividad se contrae al lavado de arenas por medios manuales, sin ninguna ayuda de maquinaria o medios mecánicos. Ahí, un momento. Medios Mecánicos. manuales, ¿cierto? Otra característica es que no puede utilizar Maquinaria. medios mecánicos. Y hay otra palabrita ahí. Ni mecánica, ni no puede hacer otra sustracción por medios mecánicos. ¿Qué más hay? Dice. O maquinaria. O sea, como no puede profundizar bien las tierras. Sí, características. ¿Qué más nos dice? Dice, menciona, con el objeto de separar, recoger metales preciosos contenidos en dichas arenas. Igualmente será permitida la recolección de piedras preciosas y semipreciosas por medios similares a los que se refiere el presente artículo. De piedras. ¿De piedras qué? Preciosas. ¿Listo? Bueno. Creo que hasta ahí termino, me parece, ¿cierto? Sí, señor. Listo, gracias, compañero, muy amable. Entonces, esas son características propias que nosotros podemos encontrar cuando una persona nos llega a nosotros y nos dice, doctor, lo que pasa es que yo tengo cierta actividad, cierto mineral y quiero ser legal, ¿sí? Entonces, pues la pregunta que usted tiene que hacerle es ¿cuál es su actividad? Mediante barequeo tradicional y artesanal. En este caso estamos analizando primero lo que es la minería de barequeo, ¿cierto? Entonces, en vista de eso, ya vemos esas características, que es una actividad de lavado de arena, que es una actividad popular, que es un lavado mineral de metales preciosos, tienen que ser por medios manuales y que no se puede utilizar maquinaria de ningún tipo ni para sustraer ni nada de eso para hacer esa recolección de esas piedras preciosas. Todo eso son características, ¿cierto? Alguna vez en una ocasión fui, bueno, me buscaron para sacar me buscaron. Entonces, para asesorar una actividad minera. Entonces, acá les voy a hacer la narración. Resulta que cuando hay un río y le hacen una desviación al río, a eso se le llama meandro. ¿Listo? Meandro. Esa desviación que le hacen al río, que él baja, y precisamente es para colocar una banda acá, que caiga el agua, ¿sí? Y poder extraer bajo una banda y que quede el oro caiga mucho más rápido, ¿cierto? Entonces unas personas estaban trabajando, cierto número de personas estaban trabajando, iba pasando una persona, entonces ellos estaban extrayendo oro y cuando esta persona les dijo que le regalaron un puchito de oro, entonces pues ellos le dijeron, no, ¿cómo se le ocurre? ¿Cuánto se demora nomás para sacar un gramo de oro? Para esa época cuando yo fui, hace muchos años, el gramo estaba a 70.000 pesos. Estaba a 70.000 pesos.
Entonces él dijo, bueno, no, listo, todo bien, ya todo bien, aquí lo voy llevando. Entonces el hombre se fue y le contó a la policía. Al contarle a la policía le aterrizó en un helicóptero. Sí, le cayeron ahí en un helicóptero para llegar ahí, era difícil. Se le llevaron su maquinaria. Entonces, el dueño de toda esa partecita, dijo, ya estoy cansado de estar corriendo como si uno estuviera haciendo algo malo. Necesito legalizar esta vaina. Entonces, por allá le dieron mi nombre, no sé cómo llegó mi nombre a ese señor. Y me buscaron. Yo les dije, claro que sí, pero mis condiciones son así, 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 cobro tanto por ir y es así, así, así. Yo, bueno, listo. Dijeron que sí. Yo, bueno, listo. Me recogieron como a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana para hacer la asesoría correspondiente en el cual pues habían pagado. Y en vista de eso, entonces, llegué al sitio, me instalé. No sé si alguien conoce Chaparral, Tolima, o alguien es de allá. Yo soy de allá, profe. ¿Tú eres de allá? Sí, señor. Aco, Tolima. En Tolima. Sí. Toda esa parte del sector minera, ¿sí o no? ¿O Sí, me equivoco? señor. Muy cierto. Entonces llegué allá y llegué, me recogieron bonito, desayuné y llegó una camionetica. Allá se ven mucho esas camioneticas, unas Suzuki chiquitas. ¿Sí o no? Buenas para meterlas al monte, se ve mucho allá. Entonces me llevaron por el lado de la hidroeléctrica, no sé qué, por el lado de la antena, de la parte de energía. Bueno, me llevaron por allá. ¿Sí queda por ahí? ¿Te ubicas? Entonces, me llevaron de la persona en el cual había pagado la asesoría y los servicios. Entonces llegué yo y me presenté, mi nombre está, y la persona me llevaron a una vereda y la persona estaba sentada en su mecedora. Entonces, estaba en su mecedora y estaban esperando. Me contó y me narró posteriormente lo que ya les dije, ¿sí? Entonces, de lo que yo les conté, me dijo, estoy cansado, necesito que usted me legalice esta vaina. Pues bien, yo hago lo que yo de igual manera yo lo hago. Entonces le dije, bueno, eso sí necesitaría ver la beta, donde queda la beta, para mirar si pinta o no pinta. Y usted les habla así en esos términos, y entonces ellos se ponen contentos porque dicen, este man sí sabe, este man sí está en una jugada, entonces sí. Entonces háblele así. Entonces, en el léxico de ñero con léxico de ñero, el léxico de abogado con léxico de abogado, léxico de médico con léxico de médico. Entonces usted le dice, necesito bajar a la beta para mirar si pinta o no pinta. Y cuando le dije, este man sí sabe. Y además necesito mirar si hay meandros o no hay meandros. Como que sí, listo, listo. Llamaron al muchacho que me había llevado una camioneta Suzuki, muy buenas. Me subí atrás sosteniéndome, o sea, iba así la camionetica, pero iba sosteniéndome. Entonces, cuando ya iba bajando, el man paró, el de la camioneta, y dice, hasta aquí, doctor. Y yo, ¿y eso qué pasó? Me dijo, no, es que si sigo bajando ahí, sí la camioneta no me sale. Y yo, pues, pucha, bueno, llegámosle a pie, que hijo de madres. Y llegamos a una cerca ya después de haber bajado, cierto, de seguir bajando, dejó la camioneta brillada porque ya de verdad ya no salía. Abrimos una cerca, pasamos unos ganados, pasamos un río y el río sí no me acuerdo. De pronto si tiene nombre Kelly, no, nombre de ríos por ahí. Amoyá, Saldaña, que son como los más importantes. Donde más se extraen oro. En Ya, Amoyá, en el río de Amoyá.
Entonces, sí, y que incluso grandísimo y estaba elevado, me caí porque pisé una piedra, bueno, estaba toda resbalosa. Bueno, allá llegué. Me mostraron por donde habían puesto la banda y habían hecho el meandro. Pues yo miré, hice unas observaciones y toda esa vaina, cómo estaba cómo estaba el aforo del agua. Es importante, digamos, esas inspecciones que el día de mañana, si a ustedes les toca hacerla, tienen que hacerla. El aforo del agua y mirar si hay pinticas. Unas pinticas que uno empieza a escarbar la arena y uno empieza a ver. ¿Mm? Bueno, ya volví y subí. Subí donde el señor, en el cual pues había pagado los servicios. Entonces, obviamente yo le dije, listo, pues se ve que pinta. Y es un buen lado porque le dije, usted supo ser estratega para hacer el meandro, para hacer esa desviación del río. Entonces me dijo, listo, doctor, lo que pasa es que yo quiero legalizar esto, pero por maquinaria amarilla. Ahí la importancia de conocer, cada uno de ustedes, de conocer cuáles son esas características. Y recuerden que nos decía que sin medios mecánicos o sin maquinaria. Entonces yo le dije, no, yo no se la puedo legalizar así. Si quiere se la legalizo si usted la quiere, si usted ya lleva tanto tiempo, pues si quiere lo legalizo por minería tradicional, ¿sí? Como si fuera una tradición de familia. Artesanal, pues usted no es un artesano porque pues no hace ni hace figura ni nada, esas cosas ni esas características. Entonces, usted es más tanto un barraquero o un minero tradicional. Entonces, si quiere lo legalizo por esa parte. Pues la legalización es mucho más fácil porque pues yo le decía más o menos usted cuánto está extrayendo mensualmente, ¿sí? Entonces, él me dijo esa suma y pues obviamente no alcanza ni para hacer la competencia por corporación ni esa competencia por ministerio, ¿sí? Entonces uno me puse a echarle cabeza y yo le dije, no, pues hagámoslo por alcaldía. Entonces, doctor, ¿y usted cómo hace para sacar la competencia? ¿Sí? Ese pasa exactamente como cuando usted va a radicar una demanda, ¿cierto? Cuando usted radica la demanda, lo hace por cuantía, ¿sí o no? Entonces, para saber cuál es ante lo municipal o se va al circuito, ¿cierto? Entonces, usted le hace la legalización o para saber la competencia de su juzgado, lo hace por la cuantía. Aquí es por el bagaje de la actividad. Por ejemplo, permítame, me salgo un momentico para mostrarles esto. Y ahora que se me hizo. Ya. Permítame, me salgo un momentico para mostrarles. Entonces, por ejemplo, doctor, ¿y usted cómo hace para saber la cuantía? ¿Mm? Entonces, uno, por ejemplo, vamos a poner de ejemplo, me dicen si estoy compartiendo. Sí, doctor. ¿Sí? Doctor, ya. La 2041. Entonces, usted puede tener el título minero. El título minero uno lo saca y lo acredita y listo, pero para después hacer el trabajo, que es lo que le autoriza para usted hacer esa proyección. Entonces, mire, competencia para exigir la licencia ambiental. Entonces, para el sector de hidrocarburos, ahí usted va a encontrar, para el sector minero, usted va a encontrar para el sector eléctrico, para el sector marítimo, portuario, etcétera, usted va a encontrar las actividades. Ahorita entonces la que nos interesa a nosotros, ¿cuál es? La de minería, ¿cierto? Hidrocarburos, descartamos. Buscamos entonces minería, que es la que me sirve. ¿Escarbo? No, ¿cierto? Entonces, minerales de construcción, puede ser a veces también cuando se sacan títulos o no. Minerales metálicos, piedras preciosas, estamos hablando de barequeo,
y nos habla de piedras preciosas Esa es. o semipreciosas. ¿Sí o no? Sí, esa Sí, es. doctor, esa es, Sí, esa profe, es. esa es. Esa es piedras preciosas. Entonces uno mira, porque ¿cómo mira uno la competencia? Entonces dice, bueno, entonces uno se queda pensando, ¿cuánto? Y uno tiene que hacerle esa pregunta al cliente, ¿cuántas toneladas, cuánto es su extracción al año? ¿Sí? Porque así a la misma vez yo sé mi competencia y por dónde me tengo que ir, ¿sí? Entonces, a la misma vez, entonces me dice tanto. Y dije, no estabas pasándose de cuántas toneladas al año tenía que hacer. Más de 2 millones de toneladas al año. ¿Se dan cuenta? Cuando la remoción total de material o estéril proyectada sea mayor o igual a 2 millones al año, ¿quién va a ser competente? ¿Quién? ¿Alcaldía? ¿Alcaldía dijiste? Mire, ¿qué dice el artículo 8? Competencia. ¿Cierto? Competencia. Entonces, ¿quién va a ser competente? La Agencia Nacional de Licencias Ambientales. Lo mismo va a pasar en el artículo 9, que es exactamente el mismo 8, pero a diferencia que el otro dice mayor y el otro dice menor. Pongamos el ejemplo. ¿Dónde está? Me pasé artículo 10. Bueno, acá, sector minero, ¿cierto? ¿Se acuerdan que nos decía carbón? ¿Se acuerdan que nos decía metales preciosos industriales no metálicos? Y materiales piedras preciosas. ¿Qué nos decía el artículo o este numeral? Cuando la remoción sea menor. ¿Y el otro qué es? Mayor. Entonces no cambia. Si usted se aprendió el 8, se aprendió el 9. Porque solamente cambia. Usted echa la revisadita. ¿Quién va a ser su competente? ¿Mm? Entonces yo dije, pues no es ningún competente. Y a eso de usted entonces, usted pasaría entonces a averiguarse entonces, y entonces aquí entonces, si no es por corporación, que es una autoridad ambiental, y si no es entonces por Ministerio de Medio Ambiente, entonces, ¿con quién hago el trámite? ¿Sí? ¿Con quién hago yo ese trámite? Miremos el 156. Voy a borrar acá un momentico. Y muy despaciamente, muy suavemente, vamos a analizar el 156. Entonces, acá. Esto hace parte de ahí. ¿Qué nos dice el 155? ¿Qué nos dice? Requisitos del barequeo, doctor. Ahora, ¿qué requisitos? ¿Qué más? Léelo, suavemente. Ya. Dice. Requisitos del barequeo. Para el barequeo. Para ejercitar el barequeo será necesario inscribirse ante el alcalde como vecino del lugar en que se realice y se efectuare Ay, un y momentito. Entonces, se tenía que escribir en la alcaldía. ¿Listo? ¿A través de qué? De un formulario. ¿Listo? ¿Se acuerda que nos había dicho que era una actividad popular? Pues esa actividad popular, entonces usted la iba a ejercer bajo una inscripción y un formulario. Si usted iba a hacer esa actividad, ¿cierto? Como característica. ¿Qué más? y si se efectuare en terrenos de propiedad privada, deberá obtenerse la autorización del propietario. Corresponde al alcalde resolver los conflictos que se presentan entre los barequeros y los de estos con los beneficiarios de los títulos mineros y con los propietarios y ocupantes de terrenos.
Listo. Ujú. Pues bien, todas esas preguntas no son tan complicadas y hay que tener en cuenta el plan de ordenamiento territorial también. ¿Mm? El plan de ordenamiento territorial del municipio, porque usted se puede comprometer a decirle a esa persona, claro que sí, deme tanta plata y verá que yo se la legalizo. Con esas personas no se puede, porque ellos son de una sola palabra. ¿Mm? Entonces, ellos con una sola palabra, basta. Ellos hacen las negociaciones allá con a punta de palabra. ¿Mm? Entonces, si ellos le dicen a usted es blanco, y si le dicen le pago tal fecha le pago. Y así es. Son de una palabra estilo boyaco. Entonces, son muy respetuosos en esa parte para los negocios. Entonces, aparte de investigar eso, porque uno, estos negocios usted no puede llegar y decir, sí, venga, acá le tengo, yo se lo saco y es que eso sí, no. Tenía que también averiguar. Yo le dije, yo tengo que hacer unas averiguaciones. Revisar si en esta zona donde usted está, donde tiene la veta, si pinta o no pinta, puesto que tengo que revisar que no hayan unas concesiones cercanas, más de 300 metros, y también revisar si no hay un área protegida. ¿Ven la importancia de ver áreas protegidas? ¿Mm? Me llega y me sale un distrito de manejo integrado o una zona hídrica, me sale una zona forestal muy cerca y yo nunca hice una investigación de esas. ¿Mm? Entonces, como nunca hice la tarea de recortar y pegar que el profesor me mandó a hacer, perdí un poconón de plata, hice perder un poconón de plata al mi cliente y quedé embaucado yo en un negocio que ahora no sé cómo voy a salir, que le cobré la plata y me la gasté. ¿Mm? Entonces, esto es delicado y esto no es de coger y fácil, ¿sí? Entonces, en vista de eso, pues en el 157 nos dice las zonas donde usted no puede hacer la minería. Entonces, tenemos que tener en cuenta las características, esos requisitos previos donde se pueden hacer y esas otras zonas donde no las puedo hacer, porque es que yo no me puedo meter a una vaca loca de decirle, sí, dame tanto, y ya, no, ¿sí? Allá, por ejemplo, se fue Kelly, que era la que estaba allá, allá en esa parte, usted, por ejemplo, allá en Chaparral, Tolima, muy pocos especializados son, o muy pocos saben minería, ¿sí? Legalización de minería, por ejemplo, Kelly, te recomiendo tú que si vives allá y te vas a, después de abogado, y te haces, Sí. y aprendes derecho minero, y te pones una oficina allá, yo creo que te iría súper, porque allá solamente encuentras abogados civilistas de divorcio y de tradición, no encuentras más. A Nada mí más. me Buena idea, profe. y es un buen negocio porque cuando yo estuve allá, incluso yo hice 2, 3 asesorías que vinieron Sí. de Ataco, vinieron y supieron que había un abogado que era minero administrativo y ambientalista. Me llegaron como 3 asesorías que hice ahí. Se vinieron de allá y querían que yo fuera hasta allá. Yo le dije, no, yo iba ya sobre el tiempo y yo ya iba a lo que iba. Entonces, y es muy bueno porque tú encuentras solamente los que hacen de divorcios, pertenencias y porque allá las fincas las venden por traición, ¿sí? No más. Entonces, que el que la vendió, el que la vendió, el que la vendió, el que la vendió y ya, no, nada, poco título. Y se me pegaron como dos abogados que querían aprender. Entonces, te recomiendo eso, Kelly. ¿Mm? Vale, gracias, profe. Entonces, miremos el 150, perdónenme en el desorden acá. 157, donde nos dice esas zonas donde usted no puede hacer minería, o sea, donde usted no puede extraer. ¿Qué nos dice el 157? 157. Lugares no permitidos. Donde no se permiten. Por eso es que yo no puedo llegar y decirle al cliente, venga, sí, claro, está breve, tal, eso es ya. No, por más que nos diga, usted
tienen que hacer el registro, solicitar el formulario, pedir la autorización del vecino, para solucionar el conflicto, ir ante el alcalde, miramos cómo está el acuerdo. Hay unas zonas que no están permitidas y hay que tenerlas en cuenta. Ya nos dijeron que sin medios, sin maquinaria, ¿sí o no? Sin la parte mecánica ni maquinaria. Eso es algo que nos está haciendo una prohibición. Aquí hay otras prohibiciones. ¿Qué nos dice? No se permitirá el barequeo en los siguientes lugares. A. En los que no puedan realizarse labores mineras de acuerdo al artículo 34 y los numerales A, B, C, D y E del artículo 35 de este código. B. En los lugares que lo prohíba el plan de ordenamiento territorial por razones de tranquilidad, seguridad pública, ornato y desarrollo urbano. C. En los lugares donde operen las maquinarias e instalaciones de los concesionarios de minas a más de una distancia circundante de 300 metros. Listo, doctor. Ahí termina el artículo. Entonces, si se dan cuenta, el plan de ordenamiento territorial, usted tendría que bajarse el acuerdo de los planes de ordenamiento territorial del Consejo y revisarlos. No se les vaya a olvidar a ustedes cuando vayan a sacar entonces una legalización de minería. De hecho, ya sabemos que si el hombre no cumple y no hay más de 2.000 toneladas al año y tampoco pasa de las 2.000, mayores de 2.000 toneladas ni menos de 2.000, pues tampoco va a ser la competencia lo que son las corporaciones. Recuerden que las competencias es del Ministerio de Desarrollo Sostenible y las corporaciones. De ahí es lo importante, los departamentos y municipios, ¿sí? Que son las autoridades ambientales. Entonces, pues aquí nos iríamos a lo que son los municipios o departamentos, que es el encargado para, ante esa solución, revisar estas áreas. Pero hay que tener en cuenta dentro de esta misma que nos enumera ahí el A, el B, C y D. ¿Cuáles son esas zonas que no se permiten? Zonas excluibles de minería, aparte de las que vamos a tener más adelante con las áreas protegidas. ¿Sí? Aparte que por eso le digo, es importante ver áreas protegidas. Con ese ya usted va a tener un fundamento y cuando usted ya sepa áreas protegidas, usted le va a decir a su cliente, no, es que yo tengo que revisar si es una zona de reserva hídrica, que es un distrito de manejo integrado, si es una reserva forestal protectora o si es una reserva forestal protectora productora, si hay un páramo, si hay una cantidad, si es un resguardo, si no hay resguardo. Todo eso son verificaciones que se tienen que hacer y se tienen que cobrar. Entonces, des en cuenta que la actividad de barequeo, por más que sea de subsistencia, también se ve fácil, no es solamente llenar un formulario y listo. Entonces, todo esto se lo empecé a explicar al usuario para que no dijera, ¿a qué le pagué? No, mire cómo es el procedimiento. Y entonces, ¿qué me decía él? Me decía, doctor, mire, yo tengo 70 hectáreas en tal lado, 40 en tal lado y 35 en tal lado. Y me decía, cójalas usted. Me las ofreció. Me dijo, cójalas usted para ese tiempo. Créame lo que estuve tentado de cogerlas. La mina. Y me dijo, cójalas usted y me da un porcentaje. Legalícelas usted. Trabájelas usted. A mí me un porcentajito ya. Pero yo me ponía, pero él quería con maquinaria amarilla. Y me decía, mira, aquí hay mucha maquinaria amarilla que trabaja en la noche. Hágale usted. Cámbiala usted. Estuve muy tentado porque eso era para haber hecho la plata en un momentico. Pero para ir uno en contra de la ilegalidad, pues la verdad, pues soy poco. Y me dijo, tengo 70 allí, 40 allí, cuando termine las de allí, le paso la otra finca y usted me da un porcentaje. Para ese tiempo era una zona roja. Eso era más o menos año
No sé, Kelly, me confirma si ya había pasado o no había pasado, pero sí sé que era zona roja. Sí, Año más o menos de 2010, 90. 2012. Todavía estaba zona roja. O Zona sea que roja, sí, señor. ya no, hoy en día creo que eso ya No, no. y no, pues, tranquilo. Y en ese tiempo, 2010, 2011, en ese tiempo, 2010, 2011, por ahí, me, me tenté, no creía que no me tenté, porque pues eso era para haber hecho la plata en un momentito. Y yo me puse a pensar con el man que me llevó, yo le dije, venga hermano, ¿y cómo bajamos la maquinaria amarilla si yo me le midiera a hacer la vuelta? Me dijo, ¿de alguna vaina bajamos? Y casi no bajo yo a pie, pues, dije, pues para bajar una baja cama, pues eso sí es un camello. Me dijo, eso las meten, esa gente es experto para meter esas maquinarias. Y yo le dije, no, pues yo ya tenía muchas cosas acá en Bogotá, y me tocaba abandonar todo en Bogotá y irme para allá del todo, porque eso era para trabajar de día y noche y sacar la plata, porque es zona muy minera, muy buena. Pero entonces uno iba a estar pringado, iba a estar vacunado por la guerrilla, ¿sí? Y si no era por una punta, entonces por una entrada estaban unos, si usted salía por esa entrada, y por la otra entrada estaban los otros. Sí. Entonces, estar vacunado y trabajar más encima para los que me van a pedir la vacuna y más encima para este man que me está diciendo trabaje porque él lo iba con toda intención. Me dijo, coja la finca, trabájela usted, barriquera usted, como sea, pero hágalo usted. ¿Qué hubiera hecho Kelly? ¿La Profe, se coge? entrecortó. No le escuché la última parte se que le me está dijo. Lo que les decía, por un lado estaba la guerrilla, por otro lado estaba la otra salida que también estaba complicada y por punta y punta estaba. Y para trabajar por un lado, para trabajar al dueño de la finca, pasarle el porcentaje, pagar la vacuna, pagar la maquinaria, no, todos eran unos gastos bastante que pues yo tenía que asumir prácticamente. Profe, Entonces pero yo no esos sé gastos ustedes qué hubieran hecho si la cogen o no la cogen. ¿Qué hubiera hecho Kelly? Pues yo la Ah, verdad que yo, viví tantos años en ese pueblo, pero yo ni así lo hubiera aceptado porque pues uno viví esos momentos cuando tenía uno que, como dice el profe, lo vacunaban o dabas o te, te mataban, como dicen. Entonces yo creo que primero está la tranquilidad que el dinero. Sí, entonces, pero si es de allá, les recomiendo eso. Sí, ya Entonces, ahora en este momento es muy tranquilo, el pueblo está bien. La verdad no falta por ahí algo, pero está mucho, mucho mejor. en toda la mitad tienen, creo que ya han tenido un fiscal y un presidente, creo que ellos tienen Varios presidentes, es el varios parque de los presidentes presidentes. y tienen Sí. ahí varias estatuas, ahí al lado de la iglesia hay bares, todo eso. Pues bien, es importante tener esas características propias de cada uno, de una, si sí, venga, yo les las actividades mineras, pues pueden ustedes una quinta generación o una tercera o una segunda generación con sacando una licencia ambiental, ¿sí? Porque hay proyectos ambientales que usted ahí no hace 10 ni 100 millones de pesos, ni a veces son en dólares, y usted asesorando una licencia de estas. Por eso yo les decía a ustedes, y ustedes aprenden a sacar una licencia ambiental, hágala mal. No significa que yo le esté diciendo hágala mal, sea champón. No, por lo menos usted se va a acordar, ya me acuerdo que el profe me decía a mí que son tantos requisitos. Eso me va a dar fundamento a mí que cuando yo esté en una reunión de esas, yo le digo, sí, claro, necesito estos papeles, necesito para ligar, necesito esto, necesito pagar un ingeniero, necesito hacer esto, lo otro, lo otro.
necesito sacar la Cámara de Comercio, necesito lo otro. Entonces, venga, a ver, ¿para cuándo me tiene esos papeles? Si lo ven usted hablando con firmeza, dice, ah, este man sabe, ¿sí o no? Pero si usted les dice, espéreme, mañana miro a ver qué papeles tengo que enviarle. ¿Mm? Entonces, hay posibilidad que no le salga ese negocio. Si usted el día de mañana, usted no solamente en esta materia, usted va a asesorar a alguien y usted le va a preguntar sobre cuál es el caso. Todo lo necesito para un divorcio. Y yo, joder, madre, pues me reviso entonces cuáles son los requisitos para un divorcio. Si, listo, la consulta vale tanto, listo, no importa, doctor. Obviamente, posteriormente, reviso cuáles son los requisitos. Entonces, ¿qué tal que me haga el negocio y yo no le sepa decir qué papeles? De la misma manera pasa con la licencia. Hágalo bien, hágalo mal, pero yo tengo que saber cuáles son los requisitos. Listo, si me hacen firme aquí el poder, listo, me trae esos papeles. ¿Para cuándo? Pero espéreme, a ver, miramos en el internet requisitos. ¿Cómo queda usted? Queda como uno de los buenos abogados de universitario. En cambio, aprende a ser audaz en esas actividades. ¿Listo? Preguntas hasta ahí. ¿Más confundidos? No, profe, ahí estamos aprendiendo de tus Ahí historias. está bien. Con ese ejemplo queda muy bien explicado, doctor. No se comprometan a cosas que parecen fáciles, pero no son fáciles. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces miremos la otra característica. La otra característica, permítame, yo borro un momentico. Listo. Entonces, eso es uno. Minería tradicional. ¿Qué encontraron de la minería tradicional? ¿Qué encontraron? A ver, ¿quién levantó la mano? Por ahí levantó alguien la mano. Sí, doctor. La Dale. minería artesanal utiliza, Ok. utiliza técnicas simples que requieren de un mayor esfuerzo físico de las personas. Baja productividad debido al uso de técnicas insuficientes y a que usualmente se realiza en pequeñas parcelas y en terrenos de superficie o creados por aluvión de minerales. Eso tengo de minería tradicional. Características. Esas características. Entonces, aquí tiene que, esto por lo general, acuérdense que por tradicional es porque viene de familia. ¿Sí? Entonces, tiene que demostrar usted que antes con la 382, en el cual fue derogado con la sentencia 365 y 366, en el cual trataron de modificar el código laboral, el código de minas, la 685, incluso salió la ley, creo que es el 2715 del 2010, ¿sí? Y planteó unos requisitos, planteó unos parámetros dentro de su artículo 4 y también qué es lo que se necesita. Si quiere busquemos, creo que ley o decreto, no me acuerdo, pero creo que es un decreto. Doctor, yo tengo el 933 del 2013. La 0933 del Eso. 2013. Ya la miramos. Esa tuvo muchos inconvenientes para esa época en el 2013 y ahorita les cuento cuál fue. Y esa se cayó.
Entonces, un decreto, profe. ¿es un decreto? Gracias. Sí, señor. 2715. ¿Qué nos dice? ¿Qué título tiene? ¿Qué título tiene? Profe, dice decreto 2715 del 2010, por el cual se reglamenta parcialmente la ley 382 del 2010. Ujú. El presidente de la República de la... Entonces, ¿qué nos dice el presidente de la artículo cuarto? República... El artículo cuarto. Momento. El artículo cuarto dice los interesados en solicitudes de legalización Bueno, de minería dice unas tradicional. características que son esos requisitos. ¿Qué nos dice? El artículo cuarto, vamos despacio. Dice, los interesados en solicitudes de legalización de minería tradicional deberán aportar, primero, documentos comerciales y técnicos. Entonces, documentos Comerciales y técnicos. comerciales. ¿Como cuáles, doctor? No sé. Pues las facturas de que usted ha venido con su familia, con su empresa, ha venido trabajando tradicionalmente y una manera de probar ha sido comercialmente con las facturas. ¿Listo? Eso nos lo acredita como tradicional. ¿Qué otro? Dice plano a escala. Dice, delimitando el polígono objeto de legalización por las coordenadas que señale la ingeomina o la entidad que administre el catastro minero colombiano y que en todo caso corresponderá con el sistema vigente de cartografía nacional de Colombia. Plano a escala 1 en 5.000 creo que es. ¿Sí dice ahí 1 en 5.000? Sí, señor, sí, 1 en 5.000, sí, sí, señor. Listo. Plano a escala 1 en 5.000, ¿cierto? Sí, señor. Y, tercero, dice, fotocopia de la cédula de ciudadanía. Si se trata de persona natural, tratándose de grupos, deberán demostrar por medios idóneos la existencia de los mismos y fotocopia de la cédula de ciudadanía de cada uno de los integrantes. Tratándose de asociaciones, deberán demostrar por medios idóneos la existencia de los mismos y allegar fotocopia de la cédula de ciudadanía solo para el representante de la asociación. Para la firma del contrato de concesión deberán estar formalmente constituidos con objeto social adecuado. ¿Digo? Empresa. ¿Cierto? Profe, no lo escucho. ¿No hay más? Sí, sí, señor, dice... ¿No hay más? Aquí, sí, sí, señor, sí, señor. ¿Me escuchan? Sí. Sí, profe, Sí, sí, en aquellos casos que la capacidad legal de los grupos y asociaciones no cumplan con la antigüedad prevista en el artículo primero del presente decreto, se tendrá en cuenta la antigüedad de la explotación minera a legalizar, realizada por las personas naturales que hacen parte de dicho grupo o asociación. Quinto, dice documentos que acrediten los trabajos mineros conforme a lo dispuesto en el artículo siguiente. Y ya ahí manifiesta el artículo quinto. Sí. También, por allá, creo que es en el artículo primero, o qué artículo es que es. En el artículo 12. El artículo 11. Primero leamos el artículo 11. De la misma. Artículo 11. Presentado el programa de trabajos y obras PTO, no sé Es qué significa. el PTO y el PTI, el plan de trabajo de obras, de cómo usted lo va a extraer, ¿sí? Entonces, para no causarle daño al medio ambiente, ahí es donde usted tiene que contratar un ingeniero para que le haga el PTO y el PTI. Entonces, ese plan de trabajo de obras es de cómo se va a extraer. ¿Mm? Sí. Entonces dice, y el plan de manejo ambiental PMA. Sí,
Sí, las autoridades mineras y ambientales competentes respectivamente lo aprobarán o establecerán respectivamente o le formularán objeciones o requerimientos de información dentro de los 30 días siguientes a su presentación. Primero Listo. dice, Eso sería una causa, eso se presenta y como actividad actividad de minero tradicional, porque usted ya no ha constituido que el barequeo, des en cuenta que el barequeo iba y sacaba y subsistía y vendía, pero acá usted como va a comercializar, pues tampoco significa que vaya a comercializar bajo un título minero y vaya a hacer a venta al extranjero, no. Entonces, usted tiene que tener también un PTO, un plan de trabajo de obra, ¿sí? Un estudio, un PMA, un plan de manejo ambiental, de lo que no nos exigía aquí arriba, ¿sí? Entonces, se lo podrán rechazar si usted no tiene eso. Miremos el 12. El 12 le dice, se le rechazará a usted, o sea, usted no puede, así como veíamos estos, cuando se rechaza por el artículo 34, por maquinaria, por planes de ordenamiento territorial. Entonces usted le va a decir, si le saliera y le dijera a esa persona, no, yo soy tradicional, bueno, muéstrame los documentos, muéstrame la parte comercial, muéstrame los planos, muéstrame su fotocopia de la zona, de su empresa, tenemos que mirar el plan de trabajo de obra, cómo lo estás trayendo y cómo está el PMA, ¿sí? Porque o si no, eso me lo van a rechazar. Entonces, ¿qué dice el 12? artículo 12 dice causales de rechazo. No habrá lugar a la legalización en los siguientes casos. Cuando las áreas solicitadas para legalización se encuentren ocupadas por titulares mineros, será por titulares mineros diferentes a los contratos de concesión. Hay otra concesión. Dice, segundo, cuando las áreas solicitadas para la legalización se encuentren dentro de las áreas excluibles de la minería de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 de la ley 1382 del 2010. Que se subrogó, hoy en día el artículo 34. Que se subrogó el artículo 34 de la ley 685 del 2001. Las señaladas en el artículo 35 de la ley 685 del 2001 sin los respectivos permisos a que hace mención dicho artículo. Y además zonas no compatibles con la minería de acuerdo con la normativa nacional. Tercero, cuando la autoridad ambiental haya dispuesto sanción de cierre definitivo y dicha sanción se encuentre en firme. Cuarto, en aquellos casos en los cuales se ha producido una sentencia judicial debidamente ejecutoriada que ordena el cierre de las minas en relación con el área solicitada a ser legalizada. Quinto, cuando el interesado en la solicitud... Está cerrado porque tiene una sentencia. Sí. Entonces, quinto, cuando el interesado en la solicitud de legalización se encuentre inhabilitado para contratar con el Estado, de acuerdo con las causales previstas en la ley. Sexto, cuando se detecte la presencia de menores trabajando en actividades mineras asociadas a las distintas etapas del ciclo minero. Séptimo, cuando se determine en la vista técnica que la explotación minera no acredita la antigüedad prevista en el artículo 1 del presente decreto. Octavo, que no se allegue la documentación ante la autoridad minera competente en la jurisdicción dentro del término establecido en el artículo 3. Entonces aquí tiene un parágrafo tercero. Dice el presente decreto o que los mismos no sean aprobados por la autoridad minera competente. Bueno, posteriormente, para todas estas cosas de actividad de minería tradicional, salió la 0933. ¿Sí? ¿Alguno encontró esa? Sí, doctor. 0933 más o menos, eso es como del 2013 o 2014. 2013. ¿Qué hizo? ¿Por medio en el cual? ¿Por medio en el cual qué? Por el cual se dictan disposiciones en materia de formalización de minería tradicional y se modifican unas definiciones del glosario minero.
Decretos 0923 del 2013. Entonces, esta tuvo bastante inconveniente. Ya les cuento un poco la historia de esta. Entonces, por el cual se dan las disposiciones de esto. Ujú. Entonces, junto con la 09 del 34 también, estas tuvieron bastantes inconvenientes en el cual, ¿qué pasaba? Que llegaban esas personas que estaban haciendo minería tradicional, o sea, ya llevan harto tiempito haciendo la extracción de X mineral, llamemos en este caso, supongamos, oro, y que pues obviamente con esto pues no me podía yo trabajar, ¿sí? Por tradición. Pero cuando usted llega y se pasa, usted puede ir trabajando acá, ¿sí? Y le está bien, está trabajando, pero se pasa de cierto número de toneladas al año y se pasó más de 2.000 toneladas al año, pues usted ahora ya no va a ser un minero tradicional. ¿Va a ser qué? Un minero legal en el cual pues tendrá que hacer, ya no va a ser ante la alcaldía, porque usted ya está haciendo, usted ya tiene más bagaje, ya tiene más reconocimiento y usted tiene que legalizarlo, su actividad bajo una licencia ambiental y sacar un título minero. Entonces, bajo esas circunstancias en el cual pues se pasaban y ustedes se acuerdan que nos hablaban también de los planes de ordenamiento territorial. Entonces, también nos hablan de los planes de ordenamiento territorial, que esa es la ley 338, me parece. Ayúdenme a buscarme la ley de planes de ordenamiento territorial. ¿La encontraron? Ley 388. Ley 388. ¿Sí la encontraron? De 97. ¿Sí o no? Sí, doctor, sí. Sí, profe, lo encontré. Bueno, antiguamente había una problemática que para el tradicional, si usted era amigo del alcalde, le ajustaban el plan de ordenamiento territorial y usted ya no podía hacer nada. ¿Sí? Entonces se lo ajustaban el artículo número 7, octavo de los planes de ordenamiento territorial. Y siendo así entonces que el alcalde le ajustaba, si usted no era amigo del alcalde o porque no lo ayudó a subir, porque no participó, bueno, circunstancias. Entonces, antiguamente entonces existía el artículo 10 o existe el artículo 10 dentro de los planes de ordenamiento territorial y nos decía los determinantes. ¿Sí están viendo de pronto la pantalla? Sí. Determinantes. Sí, doctor. La relación y ordenamiento territorial en los municipios distritos deberá tener en cuenta los siguientes determinantes para construir superior jerarquía y sus propias relación con los recursos que aprovechaban esta parte. Entonces, las normas que expedía la ley ambiental, entonces ellos tenían su autonomía propia.
Entonces aquí hablan directrices, de regulación, por algún lado le decían, le paraban a uno la actividad, las disposiciones reglamentarias del uso, las políticas, las directrices, la localización, el saneamiento local, ¿sí? Ya lo quitaron. Antiguamente, esta determinante existía el decreto 2201 y estaba reglamentado el decreto 2201 del 2000, creo que era del 2003. ¿Ustedes se acuerdan quién estaba de presidente para esa época? Yo no había nacido. ¿Se acuerdan? Belisario. En el 2003. Álvaro Uribe Vélez. Bueno, ¿qué artículo estamos leyendo? Artículo 10, ¿cierto? Entonces, en vista de eso, para esos tradicionales hubo para esa época un gran conflicto. Perdón. ¿Qué estoy compartiendo ahí? No. ¿Qué se me hizo? Entonces lo busco, lo abro. Acá. No, ahí no está compartiendo nada. ¿Nada? Listo. Entonces, ¿cuál artículo estábamos leyendo? El 10, ¿cierto? Artículo 10, doctor. Entonces, para esa época fue reglamentado, se en cuenta con el decreto 23, decreto 2201. Les estoy contando como la historia de lo que pasó en esos momentos. Entonces, que reglamentaba el artículo 10, que eran los determinantes, se le paraba por uso, por directriz, por plano, le paraban a uno por cualquier, pues tenía la autonomía territorial frente a eso, ¿sí? Entonces, el artículo 313 de la Constitución se lo permitía, el artículo 332 en el cual nos da la definición de los recursos naturales, y también el artículo 287, 285 y 286 no lo permitían. Entonces, miren, como yo era amigo y venía tradicionalmente con algo, pero yo no la iba con el alcalde, entonces yo no podía hacer entonces traición. Entonces, mire, todos los proyectos de obra de utilidad consideradas legislador de utilidad, ahora por el legislador de utilidad pública o interés social, cuya ejecución corresponde a la nación, podrán ser adelantadas en todo el territorio nacional. O sea, ahora todas esas actividades iban a ser de utilidad pública. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿el presidente cumple funciones públicas? Uno solo nomás. Claro, él es un servidor público, es elegido por Sí, nosotros. claro, doctor. ¿Sí? Entonces, mire, todos los proyectos, obra o actividad considerada por el legislador, ahora van a ser de utilidad pública e interés social. Ejecución de la nación podrá ser adelantados en todo el territorio nacional, de manera directa o indirecta de cualquier modalidad, contractual previa a la expedición de la respectiva la licencia correspondiente administrativa. ¿Sí? Entonces, ustedes me dicen que si era, que si es de actividad pública. ¿Qué nos dice el artículo por allá en el artículo? No sé si estoy compartiendo. Creo que era el artículo. Sí, ahí lo está compartiendo. Entonces, obligatoriedad de los planes de ordenamiento territorial. Cumpliendo el periodo de transmisión de la adopción del plan de ordenamiento territorial, las autoridades competentes solo podrán otorgar licencias urbanísticas o urbanística una vez se dicho plan se ha adoptado. ¿Qué nos dice el segundo inciso? Ningún agente público o privado podrán realizar actuaciones
urbanísticas que se ajusten, que no se ajusten a las previsiones, continuando los planes de ordenamiento territorial a su desarrollo en los planes parciales y normas estructurales de los planes de ordenamiento territorial. Entonces, ¿el presidente es un agente público? Claro. Entonces, no estaba respetando esta obligatoriedad que se tenía que hacer. Por eso, con ese decreto, él decía, ahora va a ser de utilidad pública. No me acuerdo quién estaba de presidente para esa época. Entonces, ustedes tienen más memoria que yo. Entonces, así, ¿qué más nos decía? De igual manera se podrá ejecutar todos los proyectos o actividades que sean necesarios por utilidad pública e interés social, que no requieran obtención previa de licencia, ni construcción administrativa, manejo ambiental. Los planes básicos de esquema, ordenamiento territorial, municipio y distrito en ningún caso será oponible a la ejecución de proyectos. Pues claro, esa persona que venía tradicional y que ya ahora le decían ahora, usted tiene que pasar ahora, de acuerdo al plan de ordenamiento territorial, tiene que pasar ahora a sacar la licencia y a sacar entonces por corporación o por licencia. Y si yo era amigo del presidente, pues entonces pues me quedaba más fácil porque él solamente era hablar con el ministro y era mucho más fácil y más concreto. ¿Sí? Las decisiones sobre la ejecución de los proyectos de obra o actividad que se refiere el artículo primero deberán ser firmados por la autoridad competente del municipio y distrito capital. Entonces, esto es cortitico. 3 artículos. ¿Quién estaba? Álvaro Uribe. Se les olvidó matarlo por la cabeza. Se les olvidó matarlo por la cabeza y pues le quitaron las facultades. Es al alcalde, pero no al consejo. Entonces la cabeza le quedó viva. Entonces el consejo se le quedó viva, es donde sacan después la 09 del 34 y ahí sí le quitan la facultad. Yo no me acuerdo si está por ahí la 09 del 34. 09 del 34. A buscar. Del 2013 para esa época, pero me muestra ahí solo y esa también sale más cortica. Entonces ahora en las partes, en las zonas excluibles de minería, yo no sé si estoy compartiendo, no, le acabo de quitar acá. Entonces, pues el consejo le quitó las facultades con el decreto que era la determinante y la reglamentación de la determinante para que esas minerías no hicieran nada. Entonces ahora le quita las facultades bajo el artículo 37 que es zona excluible también de minería y esas facultades. Entonces ahora lo que se les olvidó con el 33. Las decisiones establecidas, zonas excluibles y restringida de minería competente exclusivamente de los límites fijados por el artículo 34 y 35, ¿se acuerdan que eran una de las actividades que no se podían hacer? Lo que yo les decía, hay que verificar esas zonas. ¿Se acuerdan? 34 y 35. Listo. Autoridades mineras ambientales quienes actuarán con base en estudios técnicos, económicos, sociales, dado la aplicación del principio de desarrollo sostenible. Entonces, ustedes de que no tenga problemas con el 34 y con el 35, desarrolle las actividades. ¿Recuerdan para qué es un parágrafo? O protocolo que yo les había dicho a ustedes. Una aclaración de los para pasos. modificar. Para modificar. Entonces, acá qué nos va a decir. Ojo, para efectos de la aplicación del artículo 37, en este decreto se entenderá que la autoridad ambiental es el Ministerio del Medio Ambiente Sostenible y las corporaciones autónomas regionales y la parte del desarrollo sostenible de los distritos especiales de acuerdo a las 768 del 2000 o que haga sus veces frente a la autoridad. ¿Listo? ¿Le quedó claro? O sea, usted no venga aquí a molestar con el 33, que usted ahora porque usted no lo quiere dejar su actividad, él es mi amigo, entonces déjemelo quietico.
porque en la primera lo declararon por utilidad pública. ¿Recuerdan? Entonces, pero como la declararon y le quitó las facultades al alcalde, se les olvidó matarla con el consejo. Dado el carácter de utilidad pública e interés social de la minería, a través del ordenamiento no es posible hacer directa ni indirectamente en el ordenamiento minero, razón por las cuales los planes de ordenamiento territorial, planes básicos de ordenamiento territorial, ¿quiénes hacen esos planes básicos y los esquemas de ordenamiento territorial? ¿A quién le toca? Aprobación por el Consejo. ¿Sí o no? Entonces, los planes básicos de ordenamiento territorial y los esquemas de ordenamiento territorial de los municipios o distritos no podrán incluir disposiciones que expliquen un ordenamiento de actividad minera en el ámbito de la jurisdicción, salvo previa aprobación por la autoridad nacional. ¿Y quién nos ha dicho que era autoridad nacional? Aquí no lo dijo. Entonces, la autoridad es el Ministerio del Medio Ambiente y las corporaciones. ¿Listo? O sea, usted no haga modificaciones de nada, no me le pare la actividad a mi amiguis. Es mi amiguis. Porque con el decreto 2201 no lo puede hacer bajo los esquemas bajo las directrices del artículo 10. Entonces, ¿para qué el parágrafo? Y le voy a aclarar. Entonces, el desarrollo anterior de provisión de los consejos municipales y la asamblea departamentales no podrán establecer zonas de territorio que permanecen no podrán establecer zonas del territorio que permanentemente, transitoriamente excluidas de minería mediante el acuerdo municipal ni ordenanza de los departamentos respectivos por exceder el ámbito de su competencia. O sea, aquí ahora sí lo está matando ¿desde dónde? Entonces, aquí ni los consejos municipales ni las asambleas departamentales, porque se le olvidó con el cual, con el decreto que 2201, solamente le quitó la facultad, pero se le quedó la cabeza viva. ¿Sí? Todo el mundo no es la cabeza viva que piensa que es el alcalde, no. También hay otra cabecita viva por otro lado. Entonces, esas prohibiciones que se están haciendo ahora, esas prohibiciones que se establecen en los mencionados institutos, ordenamiento territorial de violación, no podrán ser prohibibles a la aplicación exigible a la actividad minera en ninguna autoridad. Entonces, eso pasó más o menos en el año 2013, 2014, en el cual entonces un minero tradicional que entonces si se lo paraban por planes de ordenamiento territorial y por allá pasó que era el amiguis, el presidente, yo le digo, mijito, yo le ayudo a cuadrar esa vuelta. Listo. Entonces le dijo, yo le ayudo a cuadrar esa vuelta. Entonces, recuerden que iba en contra del artículo 20, numeral 2, más encima iba en contra de la Constitución. Iba en contra de la Constitución. Iba en contra de la Constitución porque todos los departamentos y municipios tienen su autonomía propia, que es el artículo 1 de la Constitución. ¿Soberanía? Yo no me sé ningún artículo. ¿Qué dice? Doctor, el primer artículo de la Constitución Política dice de los principios fundamentales. Ya. Dice, Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista. Ahora, con autonomía, ¿qué? Autonomía de sus entidades territoriales, doctor. Listo. Ahora, ¿qué dice el artículo 285? Ya lo busco. 285 de la Constitución Política. Dice, título 11 de la Organización Territorial, capítulo 1, de las disposiciones generales, artículo 285. Fuera de la división general del territorio, habrá las que determine la ley para el cumplimiento de las funciones y servicios a cargo del Estado. 286. Artículo 286.
Son entidades territoriales los de departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas. La ley podrá darles el carácter de entidades territoriales a las regiones y provincias que se constituyan en el territorio de la que se constituyan en los términos de la Constitución y de la ley. 287 nos habla entonces y nos viene a hablar de esa ley, un catálogo de lo que usted es autónomo. ¿Lo leo, doctor? Por favor. Dice, artículo 287. Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses y de entre los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los siguientes derechos. Primero, gobernarse por autoridades propias. Segundo, ejercer las competencias que les correspondan. Tercero, administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Cuarto, participar en las rentas nacionales. Le estaba quitando todas esas facultades. Entonces, para tal efecto, disponer los artículos anteriores de la parte de lo que tenga que ver con el suelo, expedido con las autoridades departamentales, municipales, queda prohibido señalar. Queda prohibido. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Sí, doctor. Queda prohibido Sí, doctor. señalar como incompatible ejercicio de la actividad minera, no podrán ser reconocidos como exclusiones de limitaciones por parte de la autoridad. Entonces, no sé, me salió un poquito de contexto porque pues ustedes hablaron de la 933, pues esa 933 tiene su historia. Entonces, por eso me tuve ahí frente cómo era la historia de ese 933. ¿Sí? ¿Preguntas? No, doctor, por mi parte no. No, doctor. Entonces, miren, pero esa se cayó. Esa hay una sentencia que tumbó por inconstitucionalidad, porque pues obviamente primero está la Constitución y que la norma. ¿Sí? Entonces no podía ir un decreto superiormente por encima de la Constitución. Entonces me salió un poquito de contexto de explicándoles un poquito esto. Me dispensan ahí. Bueno, entonces son requisitos que se tienen que tener en cuenta para la parte de estas actividades. Entonces, den en cuenta que no es solamente decirle, venga, yo le hago acá la vuelta y listo. No. El cliente, si le llega a usted con dinero y todo, pero tiene que ser efectivo y usted no puede llegar y decirle, sí, venga, le hago una vez la vuelta. Entonces, por ejemplo, miren, usted le iba a sacar la licencia y todo legal y con un determinante de los planes de ordenamiento territorial le pararon todo. Y si usted no tiene un palancazo y un amiguis en el cual le declararan antiguamente todo por utilidad pública, toda actividad minera, quitándole la autonomía territorial frente a los recursos naturales no renovables, usted quedó embalado, ¿sí? Usted podía haber quedado embalado ahí. Entonces nos quedaría la minería artesanal, ¿sí? Por favor, averigüen bien, ya se dieron cuenta qué es lo que estamos haciendo, averigüen bien frente a estas actividades que estamos haciendo y mañana hacemos un ejercicio para que les quede más claro cómo es la legalización completa y si algo de pronto se me pasó, cómo es el proceso. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Ok, doctor. Doctor, una pregunta. Sí, señor. Es que ahí dice PTO. ¿Qué significa el PTO? PMA, sí sé qué es, pero el PTO Plan no de me trabajo y obra. Ok, gracias, muy amable. ¿Plan de qué, doctor? Plan de trabajo y obra. Oh, muchas gracias, doctor. Y obras. Y el PMA, plan de manejo ambiental. Entonces yo me adelanté un poquito, pero no creo que queden traumatizados con ver un poquito de minería, es como para sacarlos del contexto. Doctor, disculpe una pregunta. Sí, señor.
Es que, bueno, hay una normatividad bien amplia con respecto a esto. De pronto, en su experiencia y en su temática de trabajo, ¿ha elaborado, digamos, algún tipo de cuadro funcional o alguna para consultar? Bueno, en este proceso me atiendo por esta norma, en este proceso, como un normograma o como un documento donde usted ya tenga como esos tips en un resumen o en un cuadro para resumir cómo ir diligenciando esto, como para una memoria de consulta, un trabajo así. Hay una legislación en la cual hizo la unificación de todo esto precisamente porque lo que es contratación estatal y ambiental y esta actividad, este sector minero, era normativa por todo lado, ¿sí? Normativa por todo lado. Entonces, yo creo que aquí la repartí. Ah, no, pero esa es el decreto único reglamentario. Salen unos decretos que es el 1073, ya le digo, del 2015, y el que repartí es el 1076, en el cual es el 1073. Te explica ahí todos los sectores, te explicas en actividad minera, en actividad de gas, en actividad petrolera, en actividad energética. Entonces, cada título, ¿sí? Lo vamos a encontrar con el decreto 1073, el decreto único. 1076. El 76 es en asuntos ambientales, en actividad minera es el 1073, ¿sí? Entonces, acá, este título es para minas y energía, sector de minas, título 1, ¿sí? Entidades, agencia de hidrocarburos, todas sus funciones. Entonces, esta es como la carta de navegación de que cuando uno empieza a trabajar con un sector, entonces uno se refiere a este sector, a esta ley, para establecer el procedimiento. Entonces, sección. Entonces, voy a ver con control. Entidades vinculadas, entidades. Ahí encuentras todos los sectores. Incluso cuando yo tengo tiempo, digamos, en solo materia de no renovables, desmenuzamos esta ley por sectores, para que no quede tan pesado. Sector de gas, sector eléctrico, sector energético, sector petrolero, todos los encuentra ahí. ¿Listo? Ok, doctor, muchas gracias. Que es un tema muy técnico y pues en particular veo, o sea, para mí encuentro harto material de consulta y puede prestarse a confusión. Por eso es que yo les estoy llevando poquito a poquito. Me pegó un salto, pero un salto como de 10, 20 pasos, pero no creo que queden traumatizados. Entonces, eso es como cosas básicas, porque es lo que les digo, ahí no van a hablar de áreas protegidas, pero usted no la tiene clara todavía cuáles son estas áreas protegidas. Pero con un ejercicio mañana, en el cual yo sé que ya aclaramos un poquito y ya. ¿Listo? ¿Qué otra pregunta ya para terminar? ¿Ninguna? ¿Y por qué Nicola está tan callada? No, profe, aquí prestando atención. Ok. Bueno, chicos. Entonces, si no es más, entonces los dejo que alcancen a comer alguito. Gracias, doctor. Mañana nos vemos y Dios nos da vida, ¿vale? Gracias, doctor. Espero Bueno, que la señor. clase haya sido de Gracias, tu profe. agrado, fructífera. Gracias, Y Dios doctor. nos Muy amable. Que esté bien. Una feliz noche, doctor. Gracias, profe. Gracias, mi doctor. Muy amable.